Damos gracias, Señor, por tu palabra. Señor, te damos gracias, Dios, que tú estás siempre pendiente de nuestras vidas y que tú siempre estás trayendo tu palabra en el tiempo preciso. Gracias, Señor, por tu amor, tu gracia y tu misericordia, y háblanos en esta tarde en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, traigo una palabra que Dios me dio. Voy a ser honesto con ustedes. ¿Me dejan ser honesto? Bueno, el hermano Miguel sí, los demás no, pues entonces no les cuento nada entonces. ¿Me dejan ser honesto? Bueno, hace unas semanas estaba dando la clase de vida abundante y estábamos dando la enseñanza sobre la llenura del Espíritu Santo. Obviamente, pues yo vine injundioso hablando de la llenura del Espíritu Santo y cómo es que Dios nos dice que debemos de llenarnos del Espíritu Santo, de embriagarnos del Espíritu Santo. Y estaba bien entrado dando los ejemplos y cómo la palabra nos enseña que para poder nosotros poder enfrentar la vida, la adversidad y los problemas, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y les decía, tú y yo no podemos hacer frente a las circunstancias de la vida, a las adversidades de la vida, si tú y yo no nos estamos llenando del Espíritu Santo. Porque si tú y yo no nos llenamos del Espíritu Santo, no tenemos la capacidad de enfrentar esas situaciones. Y aparte, la obra del Espíritu Santo es recordarnos la obra de Jesucristo, las palabras que están en su palabra. Entonces, si tú no estás llenándote, pues no hay quien te recuerde ni quien te guíe a toda verdad. Y bueno, estaba bien tremenda la enseñanza, todo bien padre. ¿Y qué creen? Al día siguiente me llegó a mí la prueba. Tuve una prueba muy fuerte. En mi casa tuve una prueba muy fuerte y fue una situación muy difícil para mí y me llevó a meditar, me llevó a pensar, me llevó ahora sí que a meditar en mis caminos. Y en todos esos días de pensar y de meditar, sentí que Dios me habló. Y es lo que quiero compartirles a ustedes en este día. Dice la palabra de Dios que las mismas aflicciones se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. ¿Cuántos sabían esta palabra? Las mismas aflicciones se van cumpliendo en todos los hermanos alrededor del mundo. O sea que tú y yo en algún momento de nuestras vidas vamos a pasar las mismas aflicciones. Por ende, vamos a aprender las mismas lecciones. ¿Sí? Bueno, yo le puse por título a esta enseñanza o esta predicación o esta palabra o esta disertación, como tú le quieras llamar, le puse por título: tropecé de nuevo con la misma piedra. Nada más los viejos se rieron. Quizás a lo mejor para los jóvenes debí de haberle puesto, no sé, terremoto o me gusta la gasolina, o cómo va. Pero no, tropecé de nuevo con la misma piedra. Y obviamente el título para nosotros está chistoso porque es una frase de una canción del mundo. Tropecé de nuevo con la misma piedra. ¡Y! 2, 3 se movieron conmigo, 2, 3 se movieron conmigo. Obviamente, cuando Dios me habló a mi vida, pues no me habló con esa canción, ¿verdad? No, Dios no me susurró al oído y tropezaste de nuevo con la misma piedra. No. Pero meditando en las situaciones, Dios sí me habló de que a veces hay piedras en nuestro camino. En nuestro diario caminar, en nuestra vida cristiana, hay piedras. Satanás pone piedras en nuestro camino y a veces nosotros tropezamos con esas piedras. Cada uno de nosotros como cristianos y como hijos de Dios enfrentamos diferentes situaciones. Independientemente de la etapa en la que estemos como cristianos, sea que seamos cristianos de 1 año, 2 años, 3 años, 15 años, 20, 30, 40 años, tú y yo siempre estamos enfrentando situaciones difíciles en las relaciones que tenemos con nuestros cónyuges, con nuestros hijos, con nuestros amigos, con nuestros hermanos,
carnales, nuestros hermanos en la iglesia, con un vecino y ¿sabes qué? Aún con desconocidos, ¿sí o no? A veces vas por la calle y de repente se te atraviesa uno, ¿no? Y te acuerdas que el carro tiene claxon. Pi, 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 pi. O sea, ya te enojaste, ya te molestó, ya enfrentaste una adversidad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero una de esas me topé con uno que era más valiente que yo y se baja del carro. ¿A quién le estás pitando? No, pues no, a nadie. Una mosca que iba pasando. Me hice de aguas. No, sí, cierto, era cierto. Lo que hice es que le aceleré el carro y me fui. Y el vato se sube arriba de su carro y va detrás de mí. Hasta que ya se baja del carro y resulta que era primo de una chava que iba conmigo, una amiga. Venía su novio también. Ojo, pero era primo de ella y se baja y le dice, cálmate. Y no sé qué más le dijo, ¿no? Y ya se subió a su carro y se fue. Pero el caso es que enfrentamos situaciones difíciles, problemas. Y hay veces que aún las relaciones se rompen, ¿sí o no? Hay veces pierdes la relación con tus hijos. ¿Cuántos padres aquí no han durado tiempo sin hablarle a sus hijos? O tú como hijo, ¿cuántas veces has dejado de hablarle a tus padres por una situación que pasó con tus padres o una situación que tú pasaste con tus hijos? ¿Cuántas veces como hermanos carnales has tenido relación con algunos hermanos que los has dejado de hablar por mucho tiempo? Hay veces que hasta pasan años antes de hablar o de restaurar esa relación. Hay veces que como cónyuges pueden pasar días, semanas sin hablarse. Los vecinos ni se digan, con el cuento de que no son vecinos y no son familia. El caso es que tú y yo, hay veces que esos problemas que vienen a nuestra vida o esas situaciones son cosas que vienen a menudo. Continuamente estás teniendo problemas con alguien y ¿sabes qué? Y sobre las mismas cosas. De hecho, a lo mejor algunos de nosotros ya nos tienen etiquetados. No, el gruñón, ahí viene el hermano gruñón. No, ahí viene el cascarrabias. No, ahí viene el sangre de cochi. No, ahí viene la roncha. Así me decían cuando era jovencito. Eres una roncha, ¿por qué? Porque cómo molestas y enfadas. Es que los jóvenes sé que no saben de esas cosas, pero bueno. Pero ¿cuántas veces tú no has sufrido la ruptura de una relación? Y siempre tras las mismas, y la razón por la cual se rompen a veces las relaciones ya no es por lo duro, sino por lo tupido. Porque vez tras vez estás enfrentando el mismo problema, la misma situación. O sea que en pocas palabras tropiezas de nuevo con la misma piedra. No sé, tú piensa un poco en tu mente, en esas cosas que tú puedas estar batallando continuamente. Si es que eres muy enojón, si es que eres muy áspero a la hora de hablar, o eres la típica, es que yo soy una persona muy franca. Hay gente que piensa que el ser franco es licencia para ofender, lastimar y dañar a otras personas. El ser franco no tiene nada que ver con eso. Simplemente tú eres una persona muy mal educada y que has decidido ofender a quien se te ponga enfrente con la bandera de franqueza. Y obviamente has ofendido a muchas personas, has dañado a muchas personas. Y luego te preguntas por qué después a veces no tienes amigos, por qué todo el mundo te saca la vuelta, o por qué es que es difícil tener una cercanía con alguien con quien puedas tú confiar para tus situaciones personales, poderlas compartir, o alguien que te pueda cubrir la espalda en tiempos de debilidad. ¿Por qué? Porque has dañado relaciones. ¿Por qué? Porque a lo mejor tú no fuiste quien la dañaste, a lo mejor a ti te dañaron. Alguien te dañó a ti por su manera de ser, por sus debilidades. Muchas veces en nuestra vida pueden ser debilidades de carácter, puede ser malos modales, una mala educación, una mala moralidad, o porque somos una gente corriente. Definitivamente hay gente que es corriente. Recuerdo hace mucho tiempo, y eso me impactó en sobremanera. No todavía lo pienso y me sorprendo. Fui al centro de salud
a hacer una cita porque no recuerdo quién estaba enfermo en mi casa, pero era el tiempo que había que estar ahí a las 6 de la mañana haciendo fila para poder sacar el número que te dieran la cita. Ahí estaba yo y era como la novena persona, por lo menos así asumí yo, porque yo llegué y estábamos como 8 personas. Después llega otra que, sí, es que fui al Oxxo, bueno, éramos 9 y yo era el último. Y pues en lo que estamos esperando, pues ya no, pues pásale, dice el de seguridad, pásenle adentro ya. Y en lo que pues pasamos para adentro, yo le dije a la persona que estaba antes de mí: oye, ¿me cuidas mi lugar? Voy por un café al Oxxo. El caso es que voy al Oxxo, me tomo los minutos que me tomó, no sé cuánto fue. Regreso y había mucha gente. Pero en eso ya van a empezar a dar los números y pues todo el mundo se pone en su lugar, ¿no? Haciendo la fila. Y yo voy y a ponerme detrás de la persona que a mí me tocaba. Y ahí voy y me pongo. Y entonces una señora mayor, muy mayor, no sé la edad, pero ya era mayor, ya era viejita, se levanta y se pone en mi lugar. Le digo: ahí voy yo, señora. ¿Cómo que aquí vas? ¿Quién te crees que eres? Si yo aquí estaba. No sabe con quién se está metiendo, ¿verdad, comadre? Y si supiera con quién se está metiendo tal por cual, ¿qué te crees? Si yo aquí, yo soy que no sé qué. Bueno, me empezó a decir de cosas. Una viejita. Me dio vergüenza y pena ajena, porque dije: mira nada más, que se está exponiendo a que yo le falta el respeto, porque se expone a eso, por la manera en que me estaba hablando, se expone a que yo le falta el respeto y se expone a verse mal. Y me sorprendió. Yo dije: no, esta mujer, qué bárbaro, qué corriente. O sea, no tiene dignidad, o sea, no guarda su compostura. Es una mujer mayor. O sea, si ella me hubiera dicho: yo pensé que aquí iba, yo le hubiera dicho: no, hay que no hay problema, yo me pongo atrás. Pero no, la señora, le digo: ahí voy yo, señora. Y su respuesta inmediata fue echar pleito, ¿no? ¿Cuántos de nosotros así no somos, no? Especialmente cuando nos estamos alejando de Dios, especialmente cuando hemos descuidado nuestra relación con Dios, especialmente cuando hace tiempo que no leemos la palabra, no oramos, no nos congregamos, estamos comenzando a incurrir en las mismas cosas de aquellas de donde habíamos salido, ¿no? Pero sabes, el corazón de Dios es que tú y yo seamos fieles representantes de su nombre, de su reino y de su gloria. Vamos a leer Salmos 92, 5 y 6. ¿No hay de piña? Así hay. Cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos son tus pensamientos. El hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. Fíjate lo que dice: el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto. ¿Qué? Que los pensamientos de Dios son profundos y son grandes sus obras. Y que dice su palabra que los pensamientos de Dios para ti son pensamientos de bien y no de mal. Dios quiere restaurar nuestras vidas, sanar nuestras vidas, de tal manera que tú y yo tengamos el favor delante de los hombres. Aún dice la palabra: ¿has visto a hombre diligente en su trabajo? Delante de los reyes estará. O sea, Dios pretende que tú y yo tengamos la capacidad de tener tal favor con la gente, con el hombre, que aún estemos delante de gente prominente. Pero el hombre necio no sabe esto. El hombre necio dice: ¿para qué? ¿Para qué me esfuerzo? ¿Para qué le echo ganas? ¿Para qué? Está bien. Bueno, vemos aquí que los pensamientos de Dios son profundos. Dios tiene un pensamiento grande para ti. Ahora, cada vez que tú y yo enfrentamos diferencias, discusiones, problemas, rompimiento de una relación con nuestros seres queridos o aún con los desconocidos, ¿sabes qué? Necesitamos ponernos a pensar:
fría y calculadoramente. Necesitamos realmente meditar y ponernos a pensar en nuestros caminos. Necesitamos pensar realmente en cómo estamos o por qué está pasando lo que está pasando. Especialmente cuando esas cosas están pasando continuamente. Si están pasando problemas recurrentes, realmente tú y yo necesitamos ponernos a orar y necesitamos pedirle a Dios que nos muestre cómo está nuestra vida. ¿Sabes qué? ¿Sabes que a veces estás vez tras vez tropezándote con el mismo problema porque has determinado no escudriñar tu vida delante de Dios, o no has permitido que Dios venga a escudriñar tu vida y te muestre realmente cómo estás? Dijo el salmista en Salmos 139, 23. Salmos 139, 23. Dijo el salmista: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Fíjate, el salmista aquí está exponiéndose delante de Dios y le está diciendo: examíname, oh Dios. ¿Sabes por qué? Porque si nosotros vamos y nos abrimos delante de Dios y dejamos que Él venga y escudriñe nuestra vida, ¿sabes qué va a hacer Dios? Dios nos va a decir: mira, ya me fijé, ya me asomé, y ¿sabes qué? Por ahí por la sala tienes un montón de basura escondida detrás del sillón. ¿Sabes qué? Y me metí a tu cuarto. ¿Sabes qué? Ese cuarto es un cochinero, definitivamente. Ni siquiera por donde pasó la suegra limpiaste ahí, ¿Sabes qué? Pero hay veces que tú y yo no dejamos que Dios entre. Nomás abrimos la puerta y: sí, Dios, ¿qué se te ofrece? La iglesia, sí, la iglesia, ajá. Leer la Biblia, sí, leer la Biblia, claro. Orar, claro que sí, Dios, orar, vamos a orar, sí. Que bueno, gracias, Dios, gracias por venir, sí. Bye, 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 bye. Y le cerramos la puerta y no dejamos que entre a ver cómo está el cochinero dentro de nuestra casa, dentro de nuestro corazón, dentro de nuestra mente. Pero ¿sabes qué dijo el salmista? Examíname, oh Dios. ¿Sabes por qué? Porque ¿sabes quién es el que sufre más con todas las situaciones que venimos arrastrando tú y yo? Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, porque cuando perdemos la relación con nuestros hijos, ¿a poco no sufres? Cuando tus hijos no te hablan, cuando sabes que tú ya no tienes autoridad para hablar a tu hijo, cuando perdiste la autoridad sobre la vida de tu hijo, cuando sabes que tu hijo se está yendo al hoyo y por más que tú le adviertas, sabes que ya no te va a escuchar. ¿A poco no sufres? Tú sufres. Cuando tu relación con tu cónyuge, cuando llevan 2, 3 semanas sin hablarse, ¿a poco no sufres? Y más cuando sabes que fuiste tú quien la regaste. ¿A poco no sufres? Si sufres. Entonces, por eso es que tú y yo necesitamos ser valientes. Dice la Biblia que Dios llama a la puerta. Dios viene y toca, y quien le abre dice que Él entra a cenar con Él. Dios quiere venir a entrar a tu corazón y no quiere nada más quedarse en la puerta como un desconocido a quien le tienes desconfianza. Sí, bueno, ok, gracias, bye bye. Sí, la atalaya, no, gracias. Sí, el partido, no, nada del partido. No, Dios no es ni de un partido ni es de atalaya. Sí, porque le cerramos la puerta a todos los testigos de Jehová, ¿verdad? Ya nomás viene: sí, no, estoy ocupado, gracias. No, disculpe, es que estoy ocupado ahorita, no lo puedo atender, gracias, bye bye. Dios no es eso. Son grandes las obras de Dios y su corazón para nosotros es de prosperidad, de restauración, de empoderamiento, de equipamiento. El corazón de Dios era que el hombre enseñoreara sobre la creación. Pero ¿sabes qué? La creación se ha enseñoreado del hombre. Pero Dios quiere que tú y yo regresemos a esa posición de autoridad sobre la creación. Entonces, cuando tú y yo estamos enfrentando esos problemas, estoy hablando mucho de daño familiar, porque pues fue las cosas que yo pasé en esos días que tuve mi prueba. Y sé que muchos la hemos pasado y muchos la están pasando ahorita, aunque no levanten la mano y aunque no digan sí es cierto, porque muchos tienen la puerta cerrada.
No dicen, sí, Dios, entra y háblame, ministrame y dime lo que me quieras decir. Eso que está pasando en ti y en mí se llama iniquidad. Si no sabías, esas cosas con las que tú estás batallando. Ahora vamos a cambiarle de tema para que no nada más se sientan aludidos los casados y los padres. Si estás batallando con fumar, pues es porque la iniquidad de fumar te tiene atado. Si estás batallando con malas palabras y no lo has podido dejar. Si estás batallando para comprometerte con Dios porque el mundo te sigue llamando la atención, ahí está. Hay iniquidad en ti que te tiene atado. ¿Y sabes qué? Jesús vino a morir en la cruz del Calvario para romper toda obra de Satanás, para quebrantar el poder del pecado. Y cuando tú le aceptaste, Él te dio a ti la autoridad y el poder para ser libre del pecado. Y el pecado es uno, la iniquidad es otro. Ojo. Jeremías 17:1. Vamos a ver qué es esto. Jeremías 17:1. El pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Fíjate aquí lo interesante. El pecado está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. O sea que definitivamente está bien escrito y bien profundamente y bien marcado el pecado. Esculpido en la tabla, ¿de dónde? Del corazón. Esas cosas con las cuales tú y yo batallamos, que a lo mejor tú no lo consideras pecado, pues es pecado y se llama iniquidad. Me voy a adelantar un poco y hay un versículo que dice: haced morir en vosotros todo lo terrenal. Todo, dice la palabra de Dios. Colosenses 3. No, me equivoqué, no es. Me robaron Colosenses, acá está. Colosenses 3, se los voy a leer casi todo el capítulo. Voy a empezar a leer, dice: sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Bueno, si tú ya entregaste tu vida a Jesucristo, has resucitado juntamente con Cristo, has muerto al pecado, ahora resucitaste a una nueva vida. Entonces dice: busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Dice: pon la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Tú y yo necesitamos estar continuamente buscando las cosas de arriba. Desafortunadamente, hacía una pregunta, y no me acuerdo dónde fue donde la hice, pero recuerdo que hace unas semanas hice esta pregunta. Este comentario fue: el problema que muchas veces tú y yo enfrentamos es que pasamos la mayor parte de nuestro tiempo pensando, meditando, viviendo, o invirtiemos la mayor parte de nuestra vida en las cosas de este mundo y no en las cosas de Dios. El hermano Miguel preguntaba el domingo: ¿cuánto tiempo inviertes a las cosas de Dios? Piensa, medita. ¿Cuánto tiempo tú le estás dedicando a las cosas de Dios en tu vida? Entonces vamos haciendo una operación aritmética. Si la condición de tu vida es directamente proporcional al tiempo que tú le estás dedicando a Dios, entonces pues igual a tiempo en Dios carente, ¿no? Entonces sigue diciendo Colosenses: haced morir pues lo terrenal en vosotros, la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas y cosas no tan gachas, malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros anduvisteis en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¿Cuáles? La ira, el enojo, la malicia,
la blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojados del viejo hombre con sus hechos, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sabes por qué tú y yo seguimos batallando con la ira, con el enojo, con los pleitos, con las discusiones, con la malicia? ¿Qué es malicia? Pensar mal hacia otra persona. La blasfemia, ¿qué es blasfemia? Decir cosas que no son verdaderas, palabras deshonestas, las mentiras. Entonces, cuando tú y yo estamos batallando con estas cosas, ¿sabes por qué es? Es porque tú y yo todavía estamos batallando con pecado. Tú y yo estamos batallando con la iniquidad. Ojo, hay pecado que tú y yo vamos acumulando en nuestro diario vivir, cosas que hacemos, pero hay algo muy dentro de nuestro ser que nosotros venimos arrastrando de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos y de nuestros tatarabuelos. ¿No sabías eso? Dios no quiere que tú y yo permanezcamos atados por la iniquidad. Vamos a ver Éxodo 34:7. Acuérdate, te estoy compartiendo cosas que a mí Dios me habló en medio de una situación que yo viví. Éxodo 34:7 dice: que guarda misericordia a millares, que perdona, ¿qué? Éctale, me la robaron, ¿dónde está? Ahí está. Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ojo que separa las tres, ¿Te das cuenta que separa el pecado de la iniquidad? Nomás para que tengamos una idea. Pecado es una cosa, iniquidad es otra. La iniquidad está grabada con cincel de hierro y punta de diamante en el corazón. Entonces, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Aquí viene lo que quiero ver. Que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. El pastor ha contado la historia de un joven de la iglesia que tenía hábito de sentarse a la mesa y comerse su concha, y él a la hora de comerse la volteaba y empezaba a comerse el pan y dejaba el dulce para el final. Y que ya él nunca había conocido a su abuelo, y que ya en una X época en su vida llevaron al niño a conocer a su abuelo, y oh sorpresa, que el abuelo agarraba la concha, la volteaba y se comía el pan, el migajón del pan primero, y dejaba al final el dulce. Entonces vemos que la iniquidad es transferible, es hereditaria, y Dios visita. Fíjate lo que está diciendo. Dios visita la iniquidad de los padres o los hijos hasta la tercera y hasta la cuarta generación. Dios viene y hace cuentas y dice: a ver, el pecado de Emiliano, vamos a ver si ya se fue roto en la segunda, tercera o la cuarta generación. ¿Sabes? No, la cuarta generación sigue todavía con las mismas broncas que el Emiliano. Ay. No han aprendido. Ahora, Dios viene y visita nuestras vidas, pero sabes que una cosa interesante, que Él permite que la iniquidad esté delante de nosotros, o más bien Él permite que esas piedras de las que hablábamos, tropecé de nuevo con esa misma piedra, Dios permite esas piedras en tu diario vivir. A veces Dios permite que tú pases por situaciones difíciles, porque Dios quiere que tú y yo nos demos cuenta de cómo estamos. Dios quiere que tú y yo podamos ver
nuestra vida y decir de repente, híjole, otra vez volví a regarla en lo mismo, y que vayamos y recurramos a Dios y podamos decirle, examíname, oh Dios. Porque muchas veces tú y yo no volteamos a Dios a menos que no tengamos un problema. Hay veces tú y yo no volteamos a Dios a menos que tengamos una situación difícil. ¿Cuánta gente en el mundo, bueno, en México, vamos a hablar de México, para qué hablar del mundo entero? México. Cualquier persona que tú conozcas cree en Dios. Pero ¿sabes cuándo se acuerda en Dios? Cuando tiene el niño en el hospital. Ay, Diosito, Diosito, ayúdame, Diosito. Pero ¿qué tal el fin de semana cuando andaba con las 4 jarras encima? Cuando se puso una guarapeta que hasta perdió el conocimiento. Ay, no se acordó de Dios, ¿verdad? Pero ¿qué tal cuando hay problemas? Diosito, ayúdame, Diosito. Mira, si tú me ayudas en esta hora, sí voy a cambiar. ¿Y cuál? Al siguiente fin de semana, 5 jarras. Para celebrar que ya sacó Dios adelante a su hijo. ¿Sí? Dios permite a veces. Ahora, ¿por qué digo esto? Bueno, dice la palabra de Dios que estaban los hijos de Dios delante de Dios un día, y entre ellos estaba Satanás. Y se acerca y está diciendo, ¿ya consideraste la creación? ¿Ya consideraste, mira, cómo me aman? Y dice, pues cómo no, Dios, pues cómo no te van a amar. Y cómo no, Job, ¿cómo no te va a amar si lo has cuidado, lo has protegido, lo has bendecido, lo has prosperado? Pero tócalo poquito a ver si no te maldice y te da la espalda. ¿A poco crees que él me va a ser infiel? Verás. Nomás permite que le llegue un poquito de problemas y verás cómo se olvida de ti. Y dice Dios, está bien, te doy chance, tócalo. Nomás su vida, no intentes contra su vida. Y ahí va Satanás bien obediente. Dije, ay papel, dijo, de aquí soy. Y sí, en un día se le murieron todos sus hijos. En un día perdió todo el ganado. En un día perdió todas sus posesiones. En un solo día, él, de ser un hombre rico y prosperado, en un día se quedó sin nada, ni siquiera que ponerse. Porque dice la Biblia que él terminó sentado sobre cenizas, porque una sarna desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de los pies, y se rascaba con barro porque estaba cubierto de sarna. Con todo y todo, no renegó de Dios. Pero a lo que quiero llegar es que Dios le dijo a Satanás, ándale pues, tócalo, tiéntalo, mételo en problemas, no te preocupes, nada más no le quites la vida. Hay veces que Dios hace eso. Dios permite que tropieces con esa piedra, porque Dios quiere llamar tu atención y Dios quiere que voltees y te des cuenta que todavía hay áreas en tu vida que necesitas entregar, necesitas rendir y necesitas literalmente ceder delante de Dios. Dice la palabra en Proverbios 8, 10, 8 y 9. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios va a caer. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Si tú y yo no hacemos caso a las situaciones que estamos enfrentando, vamos a ser quebrantados, dice la palabra de Dios. Si somos necios, vamos a caer. Y si pervertimos nuestros caminos, ¿qué significaría pervertir nuestros caminos? Dice su palabra que pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba y que hagamos morir todo lo terrenal y toda obra carnal en nuestra vida. Pero si no nos preocupamos por hacer morir lo terrenal y lo carnal en nosotros, si tú y yo no nos preocupamos por hacerlo, ¿qué dice la palabra de Dios? Vamos a caer, el necio de labios caerá y el que pervierte sus caminos será quebrantado. Eso dice la palabra de Dios. ¿Cuántos de nosotros, seamos honestos, cuántos de nosotros no hemos estado en quebrantamiento? ¿Cuántos de nosotros no ha llegado un momento que quizás en la intimidad gemimos delante de Dios? Señor, ¿sabes que ya no aguanto esta situación económica? Ya no aguanto, mira, tengo ya tanto tiempo batallando, ¿qué onda? Ayúdame. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado literalmente quebrantados en nuestro ser, demolidos en nuestro interior? ¿Cuántos de nosotros hemos estado quebrantados por la relación con nuestros hijos, porque nuestros hijos han estado mal?
porque alguno de nuestros hijos terminó embarazada, nuestra hija, porque nuestro hijo terminó en drogas, ya está, lo tenemos que llevar al centro de rehabilitación. ¿Cuántos de nosotros no hemos estado quebrantados? O te haría otra declaración: ¿cuántos de los que estamos aquí no estamos mirando el problema adelante? Y digo, ¿sabes qué? Mi hijo va para allá, mi hija va para allá, mi relación matrimonial va hacia allá. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Dice la palabra: el sabio de corazón recibe los mandamientos. El que es sabio escucha la palabra de Dios y va a Dios y dice: Señor, ya escuché, Señor, ¿qué quieres hacer? Señor, háblame, aquí estoy, no quiero terminar yo quebrantado. El sabio de corazón recibe los mandamientos de Dios. Tú y yo vamos a sufrir las consecuencias si decidimos permanecer en nuestras iniquidades. Otra vez les digo, las iniquidades son todo aquello que tú y yo no hemos podido vencer. Hablando de que podemos tener 2, 3, 4, 5, 6, 7, 15, 20 años en el evangelio y puede haber alguna situación con la cual siempre estamos batallando. Siempre batallas, siempre batallas. Y son cosas que a lo mejor batallas con muchas personas y quizás, fíjate, aún quizás ya te lo hayan dicho. Y no te lo ha dicho una o dos personas, a lo mejor ya 3, 4 personas. O a lo mejor el pastor ya te ha dicho: ¿sabes qué? Oye, hermano, necesitas trabajar en esta área, ¿qué onda? O el hermano Miguel te haya dicho: oye, hermanito, como que ya andas muy carnalote, ya necesitas buscar de Dios, ¿qué onda? Ya se te nota que andas bien carnal. Si tú y yo decidimos quedarnos en esa condición, tú y yo vamos a sufrir las consecuencias. Pero aún peor, si tú decides permanecer en esa situación, eso se lo dejas también a tus hijos. Dios visita la iniquidad de los padres hacia los hijos, de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Si tú no quebrantas, si tú no decides quebrantar con esas cosas en tu vida, vamos a hablar algo más fuerte: divorcio, adulterio, fornicación, drogadicción, hechicería, magia, etcétera. Todas esas cosas son cosas muy fuertes que si tú y yo no vamos a Dios y se las entregamos a Dios y nos arrepentimos delante de Dios y literalmente buscamos que Dios haga purificación y limpieza en nuestro corazón y en nuestra alma, nuestros hijos se los van a llevar y al rato Dios va a venir y va a decir: a ver, ¿dónde está la hija del Emiliano? Mira, ay, esta hija del Emiliano sigue igual que su padre. Y entonces ella va a batallar con esa iniquidad y ella va a tener que quebrantarla. Y si ella no la quebranta, se la va a heredar a sus hijos. Y sus hijos no la quebrantan, igual lo va a ir heredando. ¿Cuántos? No levantes la mano. ¿Cuántos de aquí ya tienen su segundo o tercer matrimonio? ¿Quieres que tus hijos que tienes o los futuros que tengas también vivan lo mismo? 3, 4, 5 matrimonios. Es tu decisión, no es de ellos. Los hijos no saben. Los hijos reciben lo que tú y yo les damos y les heredamos. Ellos no saben. Pero tú ahorita, si no lo sabías, hoy lo estás aprendiendo. Todo lo que tú has vivido se lo heredas a tus hijos. Y no lo estoy diciendo condenatoriamente, no lo estoy diciendo juiciosamente, lo estoy diciendo para decirte que los pensamientos de Dios son profundos y que la gracia y el amor de Dios es tan grande que Él quiere darte a ti la victoria y la liberación de la esclavitud del pecado. Dios lo quiere hacer. Es por eso que Dios nos ha acercado a Él y lo ha hecho con sus lazos de amor. Él nos ha acercado y Él nos habla y Él nos instruye y Él nos ministra tiempo tras vez, tiempo tras tiempo. Porque Él lo que Él quiere es que tú y yo seamos victoriosos en todos nuestros caminos. Dice la palabra: esfuérzate y sé valiente, que yo, Jehová tu Dios, estaré contigo y haré prosperar tu camino y todo lo que emprendas será prosperado. Dice su palabra, es una promesa. Él no dice: siéntate ahí y espera cómo yo voy a hacer las cosas y ya después ahí te hago llegar el dinero a tus manos. No dice eso.
Él dice: mira que te mando que te esfuerzas y seas muy valiente y pongas cuidado en guardar todos mis mandamientos, porque entonces harás prosperar tu camino. ¿Quieres prosperar? Asegúrate de obedecer la palabra de Dios. Asegúrate de ir a Dios y rendir tu iniquidad y tu pecado y entregarlo a Dios. Ahora, el pecado es algo fácil, Hay gente que, por ejemplo, rápidamente, mucho tiempo todavía, me queda como una hora. Cuando yo me convertí a Cristo, pues yo tenía una vida desordenada, obviamente, drogas, alcohol, fumar, etcétera. Y empecé a ir a la iglesia, y como 6 meses que empecé a ir a la iglesia, sentí la convicción de rendir mi vida a Cristo. Y me acerqué al copastor y le dije: ¿sabes qué? Quiero aceptar a Jesús. Ya me guió en la oración de fe. Estábamos en una misión de la iglesia, en un pueblito, unos 30 minutos, 40 minutos de Ejido El Porvenir, Valle de Guadalupe. Cuando regresamos, pues yo seguía siendo el mismo individuo, con los mismos amigos, con los mismos hábitos de vida, solo que había aceptado a Jesús. Es la única diferencia. Entonces yo llego con mis amigos y pues presta para acá. Se me olvidó que había aceptado a Jesús. Pequeño detalle, se me pasó por alto. Pero cuando le doy el tercer llegue a ese cigarro, el Espíritu Santo me dio convicción de pecado. El Espíritu Santo me recordó: hey, tú ya eres un hijo de Dios, tú no debes de contaminarte con eso. Y sentí una convicción fuerte, tiré el cigarro, lo apagué, me di la media vuelta y me fui. Nunca más volví a ver a mis amigos, nunca más volví a fumar, nunca más me volví a drogar. Dejé todo de un día para otro así, porque era el pecado. Hay cosas que tú y yo, cuando venimos a Cristo, dejamos así, porque es pecado que pues empezamos a hacer nosotros. Pero ¿cuántos de nosotros hay cosas que nomás no hemos podido dejar? Cuando hablamos de enojo y de ira, más bien debemos de ir más profundo y debemos de hablar falta de amor, un corazón dañado, un corazón herido, heridas del pasado. Hay veces que tú nomás simplemente nunca has tenido palabras de afirmación para tu esposa y para tus hijos. Nunca. Eres áspero, eres rudo. Cuando dice la palabra que vivamos con nuestras esposas sabiamente y las tratemos como vaso frágil, no como Tupperware. ¿Cuántos de nosotros hemos tratado a nuestras esposas como Tupperware? Entonces, ¿por qué no has podido realmente ser dulce y tierno? Porque hay un problema en tu corazón, en nuestro corazón. Y eso necesita ser quebrantado. Y ese no es pecado del pecado que nosotros vamos acumulando en nuestro diario caminar. No, eso es el que está grabado en nuestro corazón con hierro, con cincel de hierro con punta de diamante. Así es la iniquidad de nosotros. Está grabado y no nos podemos deshacer de él. Y han pasado los años como cristiano y no has podido avanzar en tu caminar, no has podido crecer a donde Dios te ha hablado, porque todavía hay áreas de iniquidad en tu vida que no has rendido a Dios. Necesitamos tú y yo confesar nuestros pecados. Necesitamos arrepentirnos de esas cosas y necesitamos tú y yo dejar que Dios venga y obre en nuestras vidas. Necesitamos darle libertad, necesitamos darle la autoridad para que Dios venga, literalmente se meta hasta nuestra alcoba y se asome qué hay debajo de la cama. Ay, mi hijito, mira, ahí tenías todo tu cochinero escondido. ¿Cuántos de nosotros venimos a la iglesia, levantamos las manos, pero tenemos un cochinero escondido donde el pastor no se mete, donde ni siquiera hemos permitido que Dios se meta? Siendo honestos, no los estoy regañando, les estoy compartiendo lo que Dios me habló. ¿Cómo es Dios, no? Qué bárbaro. Fíjate lo que dice 1 de Juan 1, 6 al 9.
Ya me lo termino. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. A lo mejor cuando decimos aquí andamos en tinieblas, a lo mejor queremos pensar, no, pues yo no voy al roco, yo soy cristiano, vengo a la iglesia. Pues ¿sabes qué son las tinieblas? La ignorancia. La ignorancia son tinieblas. Cuando tú y yo vivimos en ignorancia de esas áreas de nuestras vidas que nos tienen atados, esas áreas que estamos dejándolas ahí para heredárselas a nuestros hijos. Cuando estamos haciendo eso, estamos en tinieblas. Y literalmente estamos mintiendo, diciendo, oh, yo sí soy cristiano y yo voy a la iglesia. Sí, puras mentiras. ¿Por qué? Porque no estamos practicando la verdad. No estamos genuinamente abriendo nuestra vida delante de Dios. Y Señor, háblame pues, haz lo que quieras hacer. Sabes que yo te lo digo porque yo he sufrido mucho con mi propia vida, con mi carácter, con áreas débiles de mi vida. Y yo soy cristiano y me considero bien cristiano, pero de tiempo en tiempo me tropiezo con las mismas cosas. Tiempo en tiempo vuelvo a tropezar con las mismas tonterías. Pero la razón por la cual sigo tropezando es porque no las he rendido a Dios. Porque no he dejado que Dios venga y Él me haga verdaderamente libre. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, y tenemos comunión los unos con los otros, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ojo, está hablando de cristianos, no está hablando de mundanos, Ojo, pongan mucha atención. Está hablando de cristianos, no de mundanos. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, muchos de nosotros andamos en tinieblas. Muchos de nosotros estamos permitiendo que las tinieblas nos tengan atados. Pero ¿sabes qué? Las buenas noticias es que si nosotros confesamos nuestro pecado, si nosotros buscamos en nuestro ser, escudriñamos nuestro corazón y nuestra alma, hacemos un inventario de las veces que hemos tenido problemas con los familiares, con el cónyuge, con nuestros hijos, y si podemos identificar esa área con la cual siempre tropezamos y se la entregamos a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Fíjate, está hablándole a los cristianos. Los cristianos tenemos maldad. No lo digo yo, ahí está, 1 Juan 1, del 6 al 9. Tan así es este problema que David escribió un salmo. Y no sé quién de ustedes se ha sentido así, pero yo me he sentido así muchas veces. Dice Salmo 31:10: porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar, se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Muchas veces, cada vez que me equivoco y tropiezo con esta piedra, me siento morir. Y digo, otra vez la regué, no manches, otra vez. Y siento que me voy desgastando de dolor y que se agotan mis fuerzas por causa de mi iniquidad. Hay mucha gente que deja de venir a la iglesia porque ha pecado, porque ha tropezado. ¿Les pasa esto? Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad. Hay gente que deja la iglesia porque la iniquidad es tan fuerte en sus vidas y no han sabido rendir su iniquidad delante de Dios, entregarla a Dios, pedirle perdón a Dios, arrepentirse. Y como se le agotaron las fuerzas,
ya mejor no vienen a la iglesia. ¿Y qué crees? Pues esa iniquidad los dejó atados de pies, manos y cuello, y eso se lo heredan a sus hijos. Dice el dicho popular famosísimo: hijo de tigre, pintito, de tal palo, tal astilla. ¿Por qué? Está hablando de esto, de la iniquidad. Entonces, me gustaría que pudieras meditar un instante en esto, porque si hemos fracasado una y otra vez, si estamos sintiendo que no hemos avanzado, o si estamos estancados en algún aspecto de nuestras vidas, financiero o no sé, emocional, no sé, pero definitivamente a lo mejor tú y yo estamos realmente sufriendo las consecuencias de nuestra iniquidad. ¿Cuánto tiempo más? Te voy a hacer esta pregunta: ¿cuánto tiempo más vas a decidir permanecer en esa condición? ¿Cuánto tiempo más decidirás seguir esclavo de la iniquidad? No tienes por qué serlo. No tenemos por qué ser esclavos. No tenemos por qué quedarnos en la condición en la que estemos. Tú y yo podemos salir victoriosos. Dios lo quiere hacer. Solamente dejemos que lo haga. Amén. Dios los bendiga.